sesión formal de inicio del proceso electoral para San Luis Potosí 2024. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan esta mañana, al maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en representación del licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional del Estado. Por el Poder Legislativo, a la diputada Dolores Elisa García Román, presidenta de la directiva del Honorable Congreso del Estado. Por el Poder Judicial, en representación de la magistrada María Manuela García Cázares, el juez de primera instancia Julián Ruiz Contreras, al maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, al maestro José Martín Fernando Faz Mora, consejero electoral del INE, bienvenido, consejero, al licenciado Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local en el Estado de San Luis Potosí, muchas gracias, a la licenciada Marta Alejandra Mondragón, vocal ejecutiva de la Junta Distrital 06, a la maestra Mónica Macías Guel, consejera electoral propietaria del Consejo Local del INE, y al licenciado Raúl Axel Mayorga Molina, también consejero electoral del Consejo Local del INE. Al profesor Crisógono Pérez López, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza de San Luis Potosí. Al licenciado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, secretario en funciones de magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. A la maestra Denise Adriana Porras Guerrero, magistrada del Tribunal Electoral. Al licenciado David Enrique Menchaca Zúñiga, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado. Al maestro José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del Estado de San Luis Potosí. Al maestro Luis Fernando González Macías, fiscal especializado en materia de delitos electorales. El doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Al licenciado Octaviano Gómez y González, presidente del Colegio de Notarios del Estado de San Luis Potosí. A Fernando Díaz de León Hernández, presidente de la Canaco, aquí en San Luis Potosí. La arquitecta Ada Luz Martínez Morales, de Industriales Potosinos. Al licenciado Raúl Salas Cruz, en representación de la doctora Sara Rocha Medina, presidenta del PRI. Al diputado José Luis Fernández. Al mayor de infantería Fernando Juárez, en representación del general de brigada, diplomado de Estado Mayor Héctor Manuel Valles, comandante, y a la 10ª Zona Militar que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar presentes. Si alguien omití, una disculpa, sin embargo, agradecemos de verdad este acompañamiento que nos proporcionan esta mañana, en el que habremos de instalar formalmente e iniciar el proceso electoral local 2024. Para dirigir la ceremonia de honores a la bandera, cedo la palabra a la maestra Minerva para su conducción. Gracias, consejera presidenta. A continuación rendiremos los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio a cargo de la escolta y banda de guerra del 40 Batallón, por lo cual pido a las personas ponerse de pie. Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya.
A continuación entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Firmes, ya. Con el mismo respeto, despediremos a nuestra bandera. Atención. Saludar. Ya. Agradezco a la escolta y banda de guerra del 40 Batallón por su participación en esta ceremonia. Gracias. Regreso el uso de la voz a la consejera presidenta. Muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos, siendo las 12 horas con 50 minutos del día 2 de enero del 2024, damos inicio a la sesión de instalación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con motivo del inicio formal
del proceso electoral 2024 en términos de lo establecido en el artículo 255 de la Ley Electoral del Estado, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma, dando también, por supuesto, la bienvenida a las representaciones de los partidos políticos acreditadas y acreditados ante este Consejo General, a las representaciones del Honorable Congreso del Estado, a las compañeras y compañeros de las consejerías electorales y al maestro Mauro Blanco, secretario ejecutivo. Le solicito al secretario sirva a tomar la lista de asistencia y verificar el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Previo al pase de lista, me permito informar la inasistencia justificada de la consejera electoral, maestra Graciela Díaz Vázquez, quien se encuentra de licencia médica. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, el maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Maestra Zelandia Borges Estrada. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente, muy buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Salvador Mendoza Hernández. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez. Presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Óscar Carlos Vera Fábrega. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Presente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López. Presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Por el Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, ciudadana Carla Adriana González Domínguez. Presente. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, licenciado Mauricio Rosales Castillo. Presente. Por las representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón. Presente. Por la primera minoría, la diputada María Aranzazú Puente Bustiundi. Presente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, de 5 consejerías electorales, de 11 representaciones partidistas y 2 del Congreso del Estado. Por lo tal, tenemos un total de 19 asistentes, integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Tanto lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada la sesión y los acuerdos que se tomen serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del Reglamento de Sesiones de los Organismos Electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura del orden del día, que es del conocimiento de los integrantes de este Consejo General. Si las personas presentes no tuvieran inconveniente en ello, solicitaría al secretario solicite la dispensa en los términos planteados. Muchas gracias, consejera presidenta. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Es aprobada por unanimidad la dispensa, consejera presidenta. Gracias. Por favor, continuemos con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Queda a consideración de las y los integrantes de este Consejo el orden del día. Si no hay comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Es aprobado por unanimidad el orden del día, consejera presidenta. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el orden del día. Consejera presidenta, el tercer punto del orden del día corresponde a la declaratoria de instalación formal del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí para el inicio del proceso de elección y renovación de diputadas y diputados que integrarán la 64 legislatura del H Congreso del Estado y los 58 ayuntamientos, ambos para el periodo constitucional 2024-2027. Muchas gracias. Bien, siendo las 12 horas con 56 minutos del día 2 de enero del 2024, declaramos la instalación formal del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí para el inicio del proceso de elección y renovación de diputadas y diputados que integrarán la legislatura del H Congreso del Estado y los 58 ayuntamientos, ambos para el periodo constitucional 2024-2027, en apego a lo establecido por la Ley Electoral del Estado y la Constitución del Estado. Pido al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el cuarto punto del orden del día corresponde al mensaje de la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las consejerías electorales, representaciones partidistas y representaciones legislativas que así lo determinen, con motivo del inicio del proceso electoral 2024. Muchas gracias. Bien, este 2 de enero inicia en San Luis Potosí el proceso electoral local 2024. Proceso de gran importancia que se caracteriza por su concurrencia y por una nueva distritación local. A esta fecha se han llevado a cabo actos que, de acuerdo a la legislación federal y local, debemos realizar antes del inicio oficial del proceso. Antes de este día de gran importancia, hemos previsto desde CEPAC los elementos operativos y de coordinación que darán seguimiento a la implementación y operación del PREP, así como del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. Firmamos el Convenio General de Coordinación y Colaboración con el Instituto Nacional Electoral con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral concurrente 2023-2024 en el Estado de San Luis Potosí. Se aprobó el reglamento en materia de integración de organismos desconcentrados, cuyo primer acto fue la emisión de la convocatoria pública respectiva. Fijamos los límites de gastos de campaña de elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, así como el límite máximo de gastos para la obtención del apoyo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes. Se realizaron las mesas de trabajo y consultas para la construcción de los lineamientos que garantizan el registro de candidaturas de los grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad, particularmente de personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y juventudes. Se emitieron los lineamientos para identificar los municipios y los distritos con mayoría de población indígena en el Estado para la postulación de candidaturas de personas indígenas, así como los criterios para la verificación de la autoadscripción calificada. Se llevó a cabo el sorteo para la selección aleatoria del distrito electoral en el que partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán postular candidaturas de ciudadanos y ciudadanas indígenas. Otros lineamientos aprobados a esta fecha por el Consejo General son aquellos para el registro de los convenios de coalición, para el registro de las y los aspirantes a candidaturas independientes, para el registro de candidaturas, para el registro de candidaturas en reelección, estas entre otras muchas actividades. Para los próximos meses seguiremos cumpliendo con nuestras atribuciones constitucionales y legales.
En este mes debemos asegurar la integración idónea y paritaria de los consejos distritales y municipales, mismos que deben instalarse la última semana de enero. También en este mes debemos dar inicio a los procedimientos de licitación o adjudicación para la elaboración de las boletas, documentación y materiales electorales, así como del PREP. Durante los primeros meses de 2024 estaremos recibiendo los convenios de coalición, realizando el registro de las fórmulas de candidaturas para las diputaciones de mayoría y de representación proporcional y las planillas de candidaturas para los ayuntamientos. Se renovarán 27 diputaciones, 58 presidencias municipales, 64 sindicaturas y 387 regidurías. En coordinación con el INE, daremos seguimiento a la ubicación de las más de 3.500 casillas electorales, a la implementación del voto anticipado, así como a la recepción y resguardo de la documentación y material electoral. Estaremos al tanto de la elaboración del padrón electoral y de la lista nominal de electores, que podría alcanzar más de 2 millones de ciudadanas y ciudadanos en San Luis Potosí. Para la conformación de las democracias es necesario garantizar el principio de paridad y combatir la violencia política en razón de género contra las mujeres, misma que tiende a recrudecerse en periodos electorales. CEPAC continuará trabajando en la erradicación de la misma hasta que alcancemos una paridad horizontal y vertical. Previa a esta fecha, se emitieron los lineamientos para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en los registros de candidaturas. Los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y los lineamientos para garantizar la paridad de género en la asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional que integrarán el Congreso del Estado y los ayuntamientos. Exhorto a los partidos políticos, medios de comunicación, candidatas y candidatos a que unamos nuestras fuerzas y nos comprometamos a combatir las violencias que aquejan a las mujeres durante este proceso electoral. En este proceso participarán 11 partidos políticos, 7 nacionales y 4 locales, que expresan la pluralidad que se vive en las regiones y municipios del Estado. Les exhortamos a conducirse con legalidad y respeto, a realizar campañas electorales que se distingan por la calidad del debate y de las propuestas, ya que esa es la mejor manera de acercar a la ciudadanía a las urnas. Ustedes son uno de los principales actores del proceso y en ese sentido también son corresponsables de la gobernabilidad democrática. Deben asumir la responsabilidad de actuar con base en la ley y respetar las reglas de la competencia y en especial respetar los resultados de la elección porque serán reflejo de la voluntad ciudadana. Ahora bien, las reglas del juego democrático debemos cumplirlas todas y todos. Las autoridades electorales nos corresponde actuar con estricto apego a la ley y a los principios que rigen la materia. A los actores políticos y al gobierno federal, estatal y municipal, abstenerse de incidir indebidamente en el proceso electoral y de usar los recursos públicos con fines electorales. Desde este momento llamamos a la ciudadanía a ejercer el voto de manera libre, autónoma y sin condicionamientos, a erigirse en una ciudadanía proactiva para obtener información que garantice un voto informado. Todo intento por manipular el voto, por tratar de comprar las conciencias o coaccionar el sentido del mismo es una falta grave. Se trata de un atentado no solo a la dignidad de los ciudadanos, sino a la esencia misma de la democracia. Un asunto importante que no puedo omitir en este mensaje es el referente a la situación presupuestal. La 63 legislatura del Estado autorizó un presupuesto a CEPAC para este proceso electoral de 100 millones de pesos, lo que representa una reducción del 67% sobre lo solicitado, monto evidentemente inferior. En términos absolutos, es el presupuesto más bajo que se ha aprobado para proceso electoral en comparación con los años 2018 y 2021. La narrativa que afirma que este instituto vio incrementado su presupuesto es una falacia.
Este organismo electoral solicitó para proceso electoral alrededor de 300 millones de pesos. Y en este monto se incluyen gastos esenciales como PREP, material electoral y la operatividad del convenio INE-CEPAC. Solamente en estas 3 actividades el presupuesto es de casi 80 millones, lo que nos deja un poco menos de 20 millones para operar el proceso electoral. Esto afecta el funcionamiento de comités municipales y comisiones distritales y otras actividades sustanciales. Esta información fue compartida con el Ejecutivo y el Legislativo en múltiples reuniones y por diversos medios que, por desgracia, no fue tomada en cuenta. Si bien se considera que en efecto se debe presupuestar atendiendo al principio de racionalidad de los recursos, lo cierto es que en diversas ocasiones el presupuesto aprobado no ha tomado en cuenta las necesidades básicas operativas del organismo electoral. Este organismo cuenta con más de 30 años de experiencia en la organización e instrumentación de procesos electorales. Como entidad especialista en la materia, expresamos categóricamente: el presupuesto aprobado para gasto electoral es insuficiente y sin instituciones con capacidad ejecutiva se corre el riesgo de generar incertidumbre social y política entre la ciudadanía, y en este riesgo la responsabilidad es compartida. Las elecciones representan una importante oportunidad para que la ciudadanía manifieste su voluntad y preferencia política en un entorno de paz y libre de violencia. Las elecciones, como lo he comentado, son una obra colectiva. Apelo a la sensibilidad de los actores políticos y de los gobernantes para contar con su apoyo en materia de seguridad financiera y de respeto. La sociedad requiere de nuestro trabajo y merece constatar que todas y todos estamos coordinados para que su voluntad sea respetada. Desde nuestras responsabilidades, esta autoridad electoral realizaremos todas estas acciones con estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, con profundo profesionalismo, lealtad, eficacia y sentido de responsabilidad, valiéndonos de la calidad, capacidad y del capital humano con el que contamos, que desde hace 31 años ha trabajado profesional e incansablemente sabiendo del compromiso que como funcionarias y funcionarios electorales tenemos. El equipo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana está conformado por personas que cada una es pieza fundamental. Todas y todos tenemos el mismo valor e importancia. Compañeros, compañeras, reciban mi profundo agradecimiento por su labor. Sigamos siendo un bastión de compromiso y entereza. Finalmente, me permito reiterar a la ciudadanía nuestro compromiso. Sepan que quienes pertenecemos al CEPAC trabajaremos todos y cada uno de los días para garantizar que su voto cuente. Nuestro mayor logro es contar con la confianza de la sociedad, misma que se ratifica cuando cada ciudadana y ciudadano acude a las urnas para emitir su voto, el cual definirá el rumbo y el futuro político de San Luis Potosí. Valoramos y correspondemos a esa confianza como lo hemos hecho durante 31 años. Que este proceso electoral sea en beneficio de nuestro país y de nuestro querido Estado. Mucho éxito para todas y todos. Queda abierto el uso del micrófono para quien desee expresar algún mensaje. En primer lugar, el representante del Partido Revolucionario Institucional, posteriormente representante del Partido de la Revolución Democrática, después Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista de México, Morena, Movimiento Ciudadano, PES, Conciencia Popular, PT, y voy después con las consejerías. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Buenos días a todos. Señoras y señores consejeros integrantes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y funcionarios del mismo, señores representantes y distinguido público.
Este día, como ya lo anunció la presidenta, da inicio formal a nivel estatal el proceso electoral que nos llama a la renovación de la legislatura local y los 58 ayuntamientos de la entidad. La necesidad de recortar los recursos a los procesos electorales implicó que la reforma legislativa de julio del 2023 haya modificado, entre otras disposiciones, el artículo 255 de la Ley Electoral del Estado. Y es por eso que apenas hoy, 2 de enero, iniciará un proceso cuya fase sustantiva tendrá lugar dentro de 5 meses, cuando los ciudadanos acudan a las urnas a mostrar sus preferencias electorales. 5 meses para llevar a cabo un proceso de tal trascendencia da muestra del desinterés que desde el Poder Ejecutivo, con la aquiescencia del Poder Legislativo, se tiene hacia la democracia. Resulta insólito que tanto el titular del Poder Ejecutivo como los integrantes del Poder Legislativo hayan alcanzado los puestos que ahora ocupan como resultado de un proceso electoral realizado en forma intachable por este organismo electoral y que tan solo 2 años después menosprecien la importancia que reviste realizar procesos electorales impecables. La intención de debilitar financieramente a este organismo electoral por la vía de la estrechez económica no solo constituye un mal augurio, sino que además genera la percepción que desde el aparato estatal se busca ya el control del proceso y fundamentalmente de sus resultados. En esa misma lógica se inscribe el otro fenómeno insólito de haber nombrado como fiscal para delitos electorales a un profesionista que carece de experiencia en materia penal, es decir, se encomendó la persecución de los delitos electorales a una persona cuyo currículum no muestra experiencia alguna en materia de persecución de delitos. A pesar de estos signos ominosos, el Partido Revolucionario Institucional acude con entusiasmo a participar en este proceso electoral. Como partido opositor, sabemos que somos una opción válida para los ciudadanos. Como partido en el poder, promovimos y consolidamos la figura de la representación proporcional en la integración de los órganos legislativos y de los ayuntamientos. Solo de esta forma fue posible dar presencia a las fuerzas políticas minoritarias en los mencionados órganos del poder público. La paradoja es que estas fuerzas políticas que lograron crecer gracias a su inclusión mediante la representación proporcional, ahora que detentan el poder y desde esta posición pretendan el avasallamiento de las restantes fuerzas políticas. Con el PRI como partido en el poder, se logró la ciudadanización de los organismos electorales. El 23 de noviembre de 1992 se creó el CEPAC, el primer organismo público local electoral integrado por ciudadanos, y a nivel federal, con el PRI en el poder, se instituyó la ciudadanización de lo que ahora es el INE. En esta ocasión, el PRI ha avanzado en forma significativa en la construcción de acuerdos con otras fuerzas políticas con las que próximamente estaremos firmando convenios de coalición electoral, para de esta forma, a través de los correspondientes mecanismos legales, revertir la degradación de los procesos electorales a los que los ha llevado el actual régimen. No compartimos la percepción de que sea más importante la realización de eventos populacheros donde se gastan los recursos públicos y que de ninguna manera fomentan la cultura entre los ciudadanos y que a cambio de ello se degraden a las instituciones responsables de la consolidación de nuestra democracia. Conscientes de nuestra responsabilidad histórica, haremos nuestro mayor esfuerzo por lograr la mayor participación ciudadana posible en la cita con la democracia que tendrá lugar el próximo día 2 de junio del año en curso. En este esfuerzo, haremos causa común con las fuerzas políticas interesadas en la consolidación de nuestra democracia. Al CEPAC le pedimos que no cejen en su responsabilidad de ser árbitros imparciales, que logren alejarse de la tentación de agradar al grupo gobernante y pasen a la historia como un grupo de ciudadanos que, a pesar del hostigamiento y la opresión económica, cumplieron su responsabilidad con valor cívico y honestidad moral. Por San Luis Potosí, todos debemos cumplir nuestras respectivas responsabilidades. Gracias. Gracias. En uso de la voz, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes a todas y todos. El Partido de la Revolución Democrática reafirma su compromiso con su espíritu y los valores y luchas que nos dieron origen.
Y, en ese sentido, es prudente establecer que en México y San Luis Potosí las cosas no marchan bien. Por ello, la batalla que libraremos en las urnas será crucial para que el futuro de México y San Luis Potosí no continúe secuestrado por los autoritarismos. Es necesario y urgente que la democracia como valor y estilo de vida sea reforzada día con día mediante acciones desde los ámbitos público y privado, garantizando que nuestras instituciones dedicadas a llevar a cabo los procesos democráticos tengan estabilidad, continuidad, mejoramiento y la suficiencia de recursos, porque sin democracia estamos condenados a la destrucción de la nación. No sigamos el ejemplo de países que hoy colapsan por haber elegido el camino del totalitarismo y la aniquilación de la democracia. En el Partido de la Revolución Democrática estamos reestructurados y sólidos. Esto gracias al arduo trabajo llevado a cabo por las y los compañeros perredistas de todo el Estado que se encargaron de reconstruir a nuestro partido. El PRD es el partido de las causas justas y de la verdadera izquierda. Y, en ese sentido, no nos cansaremos de seguir representando el interés general, el cual es nuestro motor para continuar en la lucha democrática que iniciamos hace más de 30 años. Y que hoy en día se ve atacada por el talante autoritario establecido desde Palacio Nacional y secundado por sus aliados. Sin embargo, queremos agradecer a las y los compañeros que colaboraron para que hoy el PRD potosino esté listo para lo que viene. Sabemos que no fue tarea fácil levantarnos después de momentos de crisis y dificultades. Sin embargo, el ímpetu de la gente que cree fervientemente en el PRD fue la razón para que este proyecto político se conformara cada vez más de hombres y mujeres comprometidos con San Luis Potosí y con México. Lo seguimos reafirmando. Este nuevo PRD es de todas y todos. En este 2024 seremos la opción de las y los potosinos. Competiremos por la vía democrática para alcanzar los espacios que nos permitan seguir contribuyendo al mejoramiento de nuestro país y Estado. Por ello, hemos definido la ruta que iniciamos desde el primer minuto de este 2024. Y esa ruta es continuar caminando el Estado, seguir esparciendo los valores del PRD y ofrecer soluciones viables a la difícil complejidad de nuestro Estado. Sabemos que no será un trabajo sencillo, pero en el 24 el PRD se encamina a ser el partido de San Luis Potosí, el partido de las puertas abiertas. Siempre estaremos a favor de la institucionalidad, de la democracia, de la justicia social y en contra siempre de la desigualdad, de los fanatismos y de atentar contra el tramado institucional que nos ha formado como país soberano. Al pueblo de San Luis Potosí, decirles que estaremos a la altura de la exigencia y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que en el PRD encontrará siempre un aliado cuando sea en beneficio de la democracia y de San Luis Potosí. Al mismo tiempo, solicitar formalmente a este Consejo no omitir llevar a cabo las acciones correspondientes ante el peligro latente de la coacción del voto a través de los programas sociales. Asimismo, analizar profundamente, realizar y conducir procesos aparentemente democráticos, y hacemos énfasis en el que el PRD nunca estuvo en contra de la solicitud del pueblo de Villa de Pozos, sino de toda la serie de inconsistencias y el tratamiento exprés que se le dio al plebiscito. Más, cuando fue de dominio público que no se cumplió con los requerimientos legales y administrativos necesarios y que además de absorber tiempo, recursos públicos y el esfuerzo de todo el personal que noblemente labora aquí, también provocó que llegáramos tarde a este proceso electoral que debió iniciarse desde el 31 de octubre del año que ya terminó. Por San Luis Potosí jamás daremos un paso atrás.
Y no puede haber un Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sin el presupuesto necesario para llevar a cabo el proceso que nos garantiza la estabilidad social y la paz pública. Democracia ya, patria para todos y para todas. Muchas gracias. Gracias. En uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes. Hoy marca el inicio del proceso electoral en el Estado, en el que se renovaron los ayuntamientos y el Congreso del Estado. ¿Y qué tenemos hasta el día de hoy? A pesar de apenas iniciar el proceso, incertidumbre y preocupación. Incertidumbre porque tenemos a un CEPAC con un presupuesto recortado. Preocupación porque no va a alcanzar el dinero para tener la seguridad de un proceso electoral a la altura de los potosinos. Hace pocos días se firmó un pacto de civilidad en el que dejamos perfectamente establecido nuestro criterio. Vamos a la firma del pacto de civilidad para dejar establecido que no somos Acción Nacional quien pone obstáculos en el proceso electoral. Pero sí dijimos también que íbamos a denunciar cualquier intento de achicar los procesos democráticos que los potosinos nos hemos dado. Hoy es momento de levantar la voz ante un Consejo Estatal Electoral con un presupuesto mínimo que no nos da la certeza de tener ni siquiera lo mínimo. Boletas con candados de seguridad y apegado a la legalidad. Hoy que los partidos que integramos el FAM estamos casi a punto de firmar el convenio de coalición y presentar el convenio ante esta autoridad, estamos en reflexión si nos separamos de ese pacto de civilidad, porque no es posible que nos llamen a un pacto de civilidad y le recorten al árbitro el presupuesto. ¿Quiénes somos los que nos vamos a ver afectados? No solamente los ciudadanos, sino también los partidos políticos. Y sí somos corresponsables del proceso electoral, pero en esa corresponsabilidad queremos dejar perfectamente bien establecido que las condiciones para el proceso electoral, las mínimas, no están dadas. Solamente le pedimos al Consejo Estatal Electoral exija su independencia financiera, ponga en práctica su autonomía en acuerdos y en decisiones, y los partidos políticos acompañaremos a nuestro CEPAC en todas estas acciones. Por su parte, también le pedimos que sea el garante de la equidad en este proceso, que vea cómo el partido en el poder tiene plasmado, lleno, cubierto todo el Estado de propaganda de su partido. Es el ahogar al CEPAC e inundar con propaganda el partido en el poder como quiere ganar una elección. Creo que se está equivocando. Exigimos que se le dé al CEPAC el presupuesto que solicitó, y porque aquí mismo lo habíamos dicho desde el proceso del plebiscito. No es a contentillo de otra autoridad que debe darse el dinero. Son ustedes los que tienen la experiencia de cuánto cuesta un proceso. Y como lo dijeron nuestros compañeros representantes de PRD y PRI, no es achicando el presupuesto como
se pretenda mantenerse en el poder. El Partido Acción Nacional estará atento y junto con los integrantes del Frente Amplio por México, PRI y PRD, daremos a conocer nuestras acciones posteriormente. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra la representante del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, distinguidas personas que hoy nos acompañan, el señor Secretario General de Gobierno, maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Saludo también con gusto a las representaciones de los poderes ejecutivo, del legislativo, de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Electoral, de la Presidencia Municipal de San Luis Potosí, del Instituto Nacional Electoral, así como de las diferentes dirigencias estatales de los partidos políticos en el Estado. Señoras y señores consejeros electorales, compañeros representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y público en general que nos acompaña a través de las redes sociales y en este recinto. El Partido Verde Ecologista de México inicia el presente proceso electoral comprometiéndose con todos los valores democráticos que caracterizan a nuestro modelo electoral, sujetándonos a las reglas previamente establecidas, a los procedimientos constitucionales y disposiciones legales que hacen posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio de un cargo de elección popular. Este proceso electoral está enmarcado en diversas acciones en favor de grupos históricamente discriminados, que contribuirán a integrar órganos de gobierno plurales e incluyentes, en el que sin duda el Partido Verde Ecologista de México asume el compromiso de observar y atender. Desde la percepción del Partido Verde Ecologista de México, no existe una visión de autoritarismo ni de manipulación. Por el contrario, vemos un ambiente de pluralidad democrática en el que las mejores propuestas y los mejores candidatos van a ser elegidos libremente por la ciudadanía, quien es la que decide el rumbo de la nación y del Estado de San Luis Potosí. En este sentido, y con el debido respeto que nos merecen todos los actores políticos y con todas las consideraciones para la ciudadanía, nos permitimos conminar a las fuerzas partidistas y a las eventuales candidaturas independientes a quienes les sea otorgado el registro respectivo, a que sumen a estos compromisos insoslayables a fin de lograr consensos indispensables y avanzar durante cada etapa del proceso electoral en armonía y concordia. Reconocemos el trabajo intenso que caracteriza a este organismo electoral y nos mostramos conscientes de su disciplina y de su indiscutible eficiencia para organizar procesos electorales. A través de los principios rectores de la función electoral, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, equidad, máxima publicidad y objetividad, que estamos seguros que este organismo electoral contará también con el respaldo presupuestario que sea necesario para salvaguardar la integridad del proceso electoral. Destacamos los avances que a la fecha se han logrado a través del trabajo institucional, la aprobación de diversos lineamientos que abonan a la regulación de temas relevantes y específicos, así como el trabajo realizado para la integración de comités y comisiones electorales. La participación ciudadana es sin duda un eje fundamental en esta construcción democrática. Por nuestra parte, asumimos el compromiso y la responsabilidad para que cada asunto planteado en este pleno de consejo se resuelva de forma diligente, sin oposiciones sistemáticas e innecesarias, sin posturas dilatorias, sin controversias frívolas o temerarias, siempre deseosos de que el proceso electoral 2024 se desarrolle apegado al marco jurídico y al cumplimiento del orden constitucional. Reiteramos nuestro respeto por todos y cada uno de los institutos políticos y manifestamos nuestro reconocimiento a aquellas personas que de forma entusiasta contenderán para obtener un cargo de elección popular, ya sea para integrar el Congreso del Estado o para alguno de los 58 ayuntamientos del Estado, porque su participación fortalece nuestro sistema político. El Partido Verde Ecologista de México seguirá impulsando el diálogo, la civilidad y los acuerdos,
con el propósito de que la ciudadanía potosina acuda el próximo 2 de junio a ejercer su derecho al voto directo, libre y secreto y concretar así un exitoso proceso electoral 2024. Muchas gracias. Gracias. En uso de la voz, la representante del partido Morena. Gracias. Buenas tardes. Saludo con respeto a quienes integran este consejo, a quienes nos acompañan y especialmente a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales y diferentes medios de comunicación. Morena ha sido el movimiento que desde el 2015 trabaja para transformar desde sus bases la vida pública del país, por lo que hoy acude a esta cita con la expectativa y convicción de mayor bienestar en el porvenir. Como sabemos, en este proceso local convocado por esta autoridad electoral se disputarán más de 500 cargos públicos, lo cual concurrirá con el proceso federal, por lo que en su conjunto se elegirán más de 20,000 cargos, desde la Presidencia de la República hasta las regidurías de los municipios y alcaldías, desde la frontera en Chetumal y Chiapas hasta Tijuana y Nuevo Laredo. Respecto a ello, Morena es consciente de la magnitud y relevancia histórica del proceso electoral concurrente, porque será en este 2024 cuando en las urnas se le consultará al pueblo de México algo muy sencillo. ¿Quieren que continúe la Cuarta Transformación? Es decir, en el 2024 la mayoría del pueblo no buscará romper con una clase política que hegemónicamente y durante largo tiempo dominó al país. Este 2024 representa la oportunidad de renovación de la esperanza para continuar y concretar el proyecto alternativo de nación que con el respaldo del pueblo, Morena impulsa como esperanza de un mejor futuro para nuestro país y su pueblo. De esta manera, el 2024 será un año paradigmático en la vida política del país y por supuesto que de nuestro Estado, pues será el año en el que se ratificará si el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación continúa en beneficio del pueblo de México, particularmente de los más vulnerables, y si esta continuación será acompañada del Congreso en nuestro Estado y de cada uno de los 58 ayuntamientos. Cada proceso electoral, Morena ha confirmado que ser la esperanza de México es más que un lema que el movimiento asumió desde su constitución. Ser la esperanza de México significa representar ese sentimiento en cada política pública que le cambia la vida a los que menos tienen. Ser la esperanza de México es cumplir y hacer cumplir las promesas hechas al pueblo. Ser la esperanza de México significa ser coherente en la forma de hacer política, practicar y vivir los valores de la democracia. A las autoridades electorales en San Luis Potosí les exigimos que no hagan de los ejes rectores de la función electoral letra muerta, que ejerzan la función en estricto apego a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Hay que recordar que hoy el pueblo de México es un pueblo organizado que no tolerará el más mínimo inicio de un fraude a la voluntad manifestada en las urnas y que Morena, a través de sus representaciones, será vigilante de este cumplimiento. Por lo antes dicho, Morena hace un enérgico llamado al pueblo de San Luis Potosí para que anoten en su calendario que el 2 de julio del 2024 es la cita histórica para ratificar la Cuarta Transformación desde nuestro Estado. Llegó el momento, la decisión está única y exclusivamente en sus manos. Morena ha trabajado arduamente durante los últimos 5 años para sensibilizar, informar e involucrar al pueblo en la vida pública y democrática, y ha llegado el momento de hacer de la unidad y movilización el motor de campaña. La esperanza se vota y el próximo 2 de julio la Cuarta Transformación será ratificada también desde este pueblo potosí. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, buenas tardes. Quiero saludar a los consejeros, a la consejera presidenta y a las autoridades que hoy nos acompañan. Estamos celebrando hoy aquí el inicio de un proceso electoral que no nos queremos dar cuenta que ya inició con campañas y actos anticipados desde el año pasado. El proceso inicia con campañas y con una autoridad electoral que no tiene la posibilidad, porque les doblan la mano, de poner un hasta aquí.
inició con la elección de los candidatos de Morena y pensamos que la oposición iba a hacer algo distinto y se sumó a este proceso anticipado. En Movimiento Ciudadano estamos ciertos que el reloj electoral de nosotros es el que va a la hora de la legalidad. Estamos convencidos que para que nos distingan tenemos que ser distintos. Le estamos pidiendo a la autoridad electoral y que estaremos vigilantes de que este proceso, que hoy inicia mucho tiempo después y que supuestamente hoy dará legalidad, que lo hubieran hecho desde antes. Nosotros queremos decirles que este proceso siempre dicen que será el más grande y el mayor, claro, porque siempre va a haber más electores y siempre va a estar más complicado por cómo están actuando tanto partidos políticos que no pasan de ser distintos y queremos ser lo nuevo. Estamos convencidos de que tenemos que demostrarle a la ciudadanía que no somos iguales ante campañas anticipadas y que no se dan cuenta algunos que la destitución de un dirigente de un partido político se votó en contra en el otro bloque. Al estar en la Cámara de Diputados nos damos cuenta cómo se está votando y cómo se pretende que la vieja política siga permaneciendo para los mexicanos. Para Movimiento Ciudadano estaremos vigilantes de que esto cambie y que la ciudadanía sepa que somos distintos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. En uso de la voz, el representante de PES. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Como representante del Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, reciban un saludo de mi presidente, Julio González. Yo quiero manifestar que aunque seamos un partido de nueva creación, estamos integrados con gente que ya tiene experiencia en el tema político electoral. Y es así que asumimos a cumplir todas las disposiciones legales, electorales, desde la Constitución hasta los lineamientos que recientemente se acaban de aprobar. Pero para nosotros siempre va a ser más importante la opinión y las necesidades y requerimientos de la ciudadanía. Por lo que esperamos y pretendemos y queremos estar a la altura de lo que los ciudadanos y ciudadanas potosinos necesitan para los próximos puestos de elección popular que se van a elegir en nuestro estado. Pretendemos ser una opción más a la altura de las instituciones que ya tienen muchos años de experiencia y muchas propuestas que han hecho a través de diferentes procesos electorales. Entonces nosotros queremos refrendar ese compromiso con las ciudadanas y los ciudadanos por el estado de San Luis Potosí y bueno, pues el mayor de los éxitos para todos. Gracias, es cuanto. Gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Conciencia Popular. Gracias, señora presidenta. Bueno, ya usted reflexionó, tener pleno conocimiento de que la aportación que se da para el proceso electoral pues no completa para hacerlo legítimo. 100 millones de pesos ni siquiera completa a lo que le corresponde a los partidos políticos. La ley no señala que es el gobernador o que es el Congreso quien tiene la obligación de garantizar a los partidos políticos que reciban sus administraciones. Dice la presidenta. Entonces yo la hago desde ahora responsable. Qué mal inicio, señora presidenta, tener que judicializar. Tenemos mañana, esperamos hoy mismo empezar a hacer el amparo para obligarla a usted a que nos entregue las administraciones desde que se inició el proceso. Desde septiembre usted regresó el dinero que ahora va a necesitar. Entonces vamos a reclamar desde el inicio del proceso. ¿Por qué? Porque son concurrentes. Yo ya se lo había dicho anteriormente y puse en la mesa el debate sobre cuándo inició el proceso. Si son concurrentes, cuando lo inició el federal, o si éramos independientes. Pues resulta que son concurrentes y que a los demás estados les están dando desde septiembre su administración y usted pues no se ha abocado. Por eso mi pregunta clave sería,
Ya dijo usted que con 100 millones no completa. Y mi pregunta es, ¿y qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted para cumplir con su obligación? Le dicen 100 millones, pues, ¿y qué? No alcanzan ni para los gastos del CEPAC. Tiene que garantizar usted lo de los partidos políticos. Y usted sabe perfectamente que no va a haber un proceso legítimo con 100 millones. Para todo se necesita dinero. Entonces, la reclamación que usted debe hacer debe ser enérgica, procedente e incluso acudir a los tribunales. No quedarse callada como ya lo ha hecho, a ver qué dice el señor gobernador. El señor gobernador es interesado. Yo desde ahora le pido información sobre los gastos del Partido Verde en propaganda electoral que traen todo el estado, con pintura en las bardas, que me proporcionen todo lo que se ha gastado por el Partido Verde, porque yo no creo que con el presupuesto del Verde alcancen a tanto gasto que se ha hecho en todo el estado, y eso es una de sus obligaciones, que no, ya señaló alguien las precampañas, es una precampaña encubierta, pero ¿por qué y por quién? Entonces sí le pedimos que sea exigente desde el inicio. Yo desde ahora le anuncio que vamos a ir al amparo por el presupuesto, porque a nosotros nomás del presupuesto nada más nos dieron 20,000 pesos del año pasado. Es lo único que hemos recibido del presupuesto de septiembre para acá, de tal manera de que pues anunciamos para los partidos que no tenemos otra salida, ni estemos soñando que la presidenta se va a preocupar. Le tiene más miedo al gobernador que a los partidos. Hay que acudir a los tribunales, hay que ver lo que nos corresponde. Ni el Congreso ni el señor gobernador son más que los derechos que tenemos establecidos por ley. La ley es muy clara lo que nos corresponde. La ley lo señala, que corresponde al número de habitantes, lo que nos corresponde, entre otras formas, hay un procedimiento en la ley para lo que le corresponde a cada uno, el 30% igualitario, y el resto de acuerdo a la votación que tengan los partidos políticos, con excepción de los nuevos, que se les fija una cantidad. De tal manera que si no va usted a completar, nosotros qué culpa tenemos, y es su obligación. Ya se lo hizo ver el Partido Verde, el PRI, se lo dijo la vez pasada, es obligación suya. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿O se va a quedar callada? ¿O va a acudir ante los tribunales? ¿O qué bueno que está aquí el INE, para que el INE le avise a su superior lo que está pasando en San Luis Potosí? Tiene obligación de exigir que se aporte lo necesario a los partidos y al CEPAC. Usted sabe perfectamente, porque conoce, que con 100 millones no va a alcanzar ni al inicio, muy apenas el inicio. La cantidad que usted pidió fue muy poca cantidad la que se pidió para el proceso. Yo hice mis cuentas y dije, pues apenas va a completar, pero bueno, ese es problema de ustedes, porque aparte tiene el sueldo de todos los que trabajan para llevar un proceso equitativo y limpio. Entonces, si nos empiezan desde ahora a poner obstáculos para el proceso, pues su reclamo debe ser grande. Y ahí está el INE yo creo que debe de poner orden, independientemente que los tribunales electorales pues tendrán que participar. Conciencia no se va a quedar callado. Nosotros no iniciamos este procedimiento, lo inicia usted. Al nada más decir, ay, ya me di cuenta que no nos dieron lo necesario. No, tiene que usted garantizarle a los partidos políticos que recibamos las cantidades. Y desde que se inició el proceso concurrente, es concurrente. Yo les puse la pregunta cuándo se había iniciado el proceso y como que no se entendió. El proceso se inició igual que el federal porque son concurrentes. Entonces yo espero que con la energía que debe de tener para exigir que se aporte lo necesario. Si tenemos nada más 100 millones y tiene que pagar de ahí el gasto del personal, ¿cómo va a iniciar el proceso?
¿cómo va a garantizar los partidos el presupuesto que ya debe de estar pagando? De tal manera que yo sí le exijo que haga valer sus facultades para otorgar a los partidos lo que nos corresponde. Es cuanto, señor presidente. Porque no la oí decir qué va a hacer, nomás lo oí quejarse. Gracias. Gracias. En uso de la voz, el representante del Partido del Trabajo. Buenas tardes, compañeros del órgano electoral. Buenas tardes, invitados del Ejecutivo, del Legislativo, amigos. Para el Partido del Trabajo es algo relevante el inicio de este proceso electoral. Primero, como se ha mencionado, es un evento concurrente donde se va a elegir la mayor cantidad de representantes populares, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Pero yo quisiera recordar que estamos aquí por la lucha histórica, la lucha por la democracia, y no se da por una concesión del gobierno, se da por una lucha por la ciudadanía y una lucha por los valores de cambio y transformación que se han dado durante mucho tiempo. Por eso nosotros reconocemos que la transformación y el cambio tienen que seguir en el país, en San Luis Potosí. Vamos a vivir, además de esto, en San Luis Potosí un proceso también ligado a una nueva redistritación, ligado también a una nueva ley electoral que elaboraron nuestros diputados en el Congreso, donde se reconocen estos grupos que históricamente han sido excluidos, tanto de género, competitividad, indígena, jóvenes, discapacidad. Todos estos grupos que han sido de manera histórica marginados por el poder durante muchos años, ¿sí? Y que hoy están incluidos en esta nueva ley electoral. Entonces vamos a tener estos tres procesos ligados, ¿sí? Vamos a vivir algo inédito que recurre, que los partidos políticos, en conjunto con el CEPAC, y yo aquí, discúlpeme, no estoy de acuerdo cómo se le habla a la presidenta, porque el órgano electoral ha tenido discusiones durante todo este proceso del año pasado, este año, donde buscamos que el diálogo, el acuerdo, sea algo que prevalezca en las sesiones y en las reuniones. También, sí, como ustedes lo han mencionado, yo creo que el diálogo con el Ejecutivo, el diálogo con el Legislativo, pueden seguir avanzando para checar este tema presupuestal. Pero yo les voy a ser sincero, pues ustedes recuerdan la propuesta de nuestro presidente, ahí lo recuerdo a los consejeros, pues es unificar estos órganos electorales en un solo proceso, ¿sí? en un solo órgano, pero ese es el debate que se tiene que dar. Por eso vamos por el segundo piso de la transformación, para que los cambios sigan dándose en este país. Va a haber un debate entre que se continúe camino a la transformación y el cambio, o se regrese al pasado. Ese debate se va a dar más adelante. Yo creo que hoy celebro que estemos aquí reunidos, tanto el órgano electoral, los ciudadanos, los órganos que tienen que ver con la vida política de este San Luis Potosí, pero recordar también, nuestro lema es la unidad nacional, todo el poder al pueblo. Eso significa que nuestro partido tiene las puertas abiertas para escuchar al pueblo y trabajar para empoderarlo. Y por ello invitamos a esta autonomía electoral, aliados y adversarios políticos, a que demos lo mejor de nosotros y entreguemos buenas cuentas al pueblo de México y a San Luis Potosí. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Tiene la palabra el consejero Juan Manuel. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y todos. Saludos desde luego a las autoridades que nos acompañan, a las dirigencias de los partidos políticos, a las representaciones de la sociedad civil, de la academia y desde luego a los colegas de los medios de comunicación, las dos colegas de los medios de comunicación, a mis compañeras, compañeros en este Consejo General y a mis compañeras y compañeros de CEPAC, desde luego.
Como cada 3 años desde hace varias décadas, este día se abre formalmente el periodo para que la ciudadanía potosina renueve a sus autoridades de elección popular. La celebración de elecciones periódicas libres y competitivas es apenas el cimiento de las democracias contemporáneas. En ellas no se agota la democracia, pero sin ellas es inconcebible. En ese sentido, debemos celebrar el comienzo de esta oportunidad para que las y los potosinos acudan a las urnas el próximo 2 de junio a elegir la integración de la 64ª legislatura y los 58 ayuntamientos. Quienes estamos al frente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, trabajamos arduamente para velar que este proceso electoral se lleve a cabo bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad, equidad y paridad de género. No obstante, resulta insoslayable enunciar las condiciones presupuestales con las que este proceso electoral comienza. Como es del conocimiento público, el presupuesto solicitado por esta autoridad para organizar dicho proceso ha sufrido severos recortes. Tanto el presupuesto solicitado para inicio de proceso electoral para el ejercicio 2023 como el solicitado para el actual ejercicio 2024, al grado que la materialización de un proceso electoral de calidad el día de hoy se ve comprometida. En este organismo público local electoral no desconocemos las condiciones económicas del Estado y del país. Sin embargo, tampoco desconocemos que los precios de materiales, suministros y servicios generales no los determina el CEPAC. Desde el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el compromiso y la voluntad para preparar, desarrollar y vigilar procesos electorales guiados por los principios rectores es incuestionable. Creemos y practicamos la racionalidad y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. No obstante, requerimos las condiciones presupuestales suficientes, necesarias y oportunas para poder cumplir con esta encomienda democrática. En ese sentido, quiero hacer un llamado a los poderes con atribuciones para dotar a esta autoridad electoral del presupuesto necesario para que se sumen a esta labor fundamental para la paz y la gobernabilidad democrática. Pensemos que si bien el presupuesto es solicitado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en realidad su fin último es la preparación, desarrollo y vigilancia de un proceso electoral que apenas comienza y que, de acuerdo con la Constitución particular del Estado, corresponde a la ciudadanía potosina, los partidos políticos y a las autoridades electorales locales y federales, administrativas y jurisdiccionales, cada una en el ámbito de su competencia, que estos se lleven a cabo bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y equidad. Recordemos que los principales usufructuarios de procesos electorales de calidad son los partidos políticos, las candidaturas independientes y la ciudadanía en general. Garanticemos que el domingo 2 de junio de 2024, las potosinas y potosinos acudan a las urnas a emitir su voto, que cuenten con un programa de resultados electorales preliminares que les informe oportunamente los resultados plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, que tengamos capacitadores y capacitadoras electorales locales que den al funcionariado de casilla la capacitación pertinente para contar de manera correcta los votos, que se instalen y funcionen las 15 comisiones distritales electorales y 58 comités municipales electorales y que el CEPAC capacite, supervise y apoye las actividades de dichos organismos desconcentrados. Si todas y todos asumimos ese compromiso, sin duda el proceso electoral será exitoso. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Tiene la palabra la consejera, la maestra Zelandia, posteriormente el consejero Marco Iván y posterior el consejero Adán. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos ustedes, a quienes me acompañan en esta mesa como integrantes del Consejo General de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a las funcionarias y funcionarios de los diversos órganos del Estado, órganos autónomos y funcionariado de este organismo electoral, representaciones partidistas y a las personas que nos acompañan y nos siguen en esta sesión solemne de instalación. El día de hoy nos hemos reunido, como ya lo han mencionado quienes me han antecedido en el uso de la voz, en atención a la convocatoria que nos fue emitida por la Presidencia para instalar formalmente al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dando así inicio al proceso electoral en el que la ciudadanía potosina elegirá a través del voto a quienes le representarán en los órganos constitucionales que serán renovados, a saber, el Congreso del Estado y los 58 ayuntamientos de la entidad. El proceso de cambio político en San Luis Potosí ha estado definido por una serie de transformaciones legales e institucionales que han permitido que nuestra diversidad social y política se vea reflejada en la conformación de los cargos públicos en los últimos años.
las y los potosinos hemos sido capaces de construir un edificio de credibilidad y confianza, no sin imperfecciones, para definir quiénes nos gobernarán por un periodo determinado. Así, este proceso electoral iniciará, como ha sucedido habitualmente, con nuevas reglas y disposiciones, las cuales precisaré en un momento y a las que me he referido cuando hablo de este cambio político. Lo anterior, ya que con fecha 26 de septiembre del año 2022, el Congreso del Estado emitió una nueva norma electoral en la que incluyó disposiciones novedosas, algunas adecuaciones a las normas federales y generales, y me interesaría rescatar lo siguiente. En primer lugar, armonizó el contenido referente a la garantía de paridad en los registros de candidaturas, lo que había acontecido ya desde que se emitió la legislación electoral en el año 2020, sin embargo, esta norma fue anulada. En este caso, a partir de la reforma de 2022, contamos con estas disposiciones ya en el texto legal. También lo relativo a los procedimientos para conocer de asuntos de violencia política contra las mujeres por razón de género y las sanciones respectivas. Determinó las bases para la conformación paritaria del Poder Legislativo y de los ayuntamientos del Estado. Incluyó acciones afirmativas a favor de personas y grupos en situación de vulnerabilidad que pretendan contar con representación político-electoral en los cargos de elección popular por ambos principios, como lo son personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, así como personas jóvenes. Por último, estableció disposiciones para garantizar la participación de personas indígenas y la representación de las comunidades indígenas del Estado en los órganos electos. En virtud de lo señalado, este organismo electoral se ha dado a la tarea de emitir la regulación respectiva, a efecto de garantizar a su vez la aplicación de las nuevas disposiciones legales que revisten la mayor importancia, ya que a través de las mismas se reconocerán y respetarán los derechos político-electorales de todas las personas que participarán en el desarrollo de este proceso electoral, ya sea encabezando candidaturas o emitiendo su voto. Como lo mencionaba la representante del Partido Verde Ecologista de México, ya se han emitido diversos lineamientos. Dentro de estos lineamientos se han ya emitido los relativos a verificar registros con paridad de partidos, coaliciones y candidaturas independientes. También se ha regulado el procedimiento a seguir para que al momento en el que sean integrados los órganos legislativos y municipales de esta entidad se haga con paridad en su conformación. Si bien esto se llevó a cabo desde el proceso electoral anterior, la norma no preveía las cuestiones referentes al procedimiento a seguir. En este caso, la norma establece el procedimiento mismo. También se han emitido los lineamientos para que los partidos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, que regulan la obligación de los institutos políticos de destinar no menos del 50% del financiamiento público con el que cuente cada partido o coalición para las actividades de campaña a las mujeres candidatas. Y en el caso de los promocionales pautados de candidaturas, el tiempo de radio y televisión para la obtención del voto de las candidatas no podrá ser menor al 50% del tiempo destinado por cada partido o coalición al total de las candidaturas para dicho cargo. Fueron también emitidos lineamientos para garantizar a los pueblos y comunidades indígenas de nuestra entidad contar con representación tanto en el Poder Legislativo como en los ayuntamientos, y para garantizar a las personas jóvenes, a las personas con discapacidad y a las personas de la diversidad sexual su participación en las candidaturas y con ello la posibilidad de representar los intereses de dichos grupos en los órganos electos. Se expidieron asimismo los lineamientos para el registro de candidaturas en los que se incluye la obligación constitucional y legal a cargo de los partidos políticos y de quienes bajo la figura de candidatura independiente deseen participar, de contender como candidatas y candidatos siempre que no se encuentren en supuestos de sentencias condenatorias por violencia contra las mujeres en diversos ámbitos, así como tratándose de deudores alimentarios morosos o en caso de serlos, demostrar que han pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. Este es un gran reto que representa para la autoridad electoral, el vigilar que las candidaturas a contender no se encuentren en cualquiera de los supuestos antes mencionados, pero no solamente a cargo del órgano electoral, sino también de los partidos políticos, ya que el compromiso social de no permitir que personas violentadoras ocupen cargos públicos es de todas y todos. Por último, se emitieron lineamientos en materia de reelección en los que se han dispuesto nuevas reglas que en la materia fueron implementadas en la ley electoral y que permitirán que quienes aspiren a la reelección puedan participar de conformidad con las disposiciones que al efecto dispongan los partidos de acuerdo a sus normas internas. A este órgano electoral le espera una difícil tarea con motivo de las nuevas atribuciones conferidas. Las reglas están dadas, la norma existe, las disposiciones reglamentarias también. Las condiciones, todavía tenemos algunas carencias que ya han sido mencionadas porque me han antecedido en el uso de la voz, tanto representaciones partidistas como
integrantes, compañeros consejeros de este pleno, y yo considero que podemos llegar a los acuerdos necesarios para contar con estas condiciones y para poder sacar el proceso electoral adelante. Así que los invito a todas y todos los que nos encontramos hoy reunidos y a la ciudadanía a participar en el proceso. Estoy convencida de que a partir del trabajo conjunto y del compromiso compartido, la autoridad electoral en San Luis Potosí podrá responder a las expectativas de la sociedad potosina. Para ello es necesario ratificar que la democracia permite una vía institucional y pacífica para procesar la diversidad de la sociedad. Hagámoslo de esta manera, hagámoslo juntos por esta vía y llevemos a cabo el mejor proceso electoral. Muchas gracias. Gracias, consejera. En uso de la voz, el consejero Marco Iván Barra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me quiero dirigir a toda la ciudadanía del estado de San Luis Potosí. Quiero saludar muy brevemente y de manera muy respetuosa a todas las autoridades que nos acompañan en este registro, en este recinto, representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial en el ámbito local, a integrantes del Tribunal Electoral, bienvenido magistrado, y quiero saludar también a los representantes del Instituto Nacional Electoral, consejero Martín Faz, bienvenido Martín, esta es tu casa, al vocal ejecutivo del INE, el licenciado Pablo Sergio Aispuro, que también contribuye para la realización de esta elección, este proceso concurrente, al fiscal electoral, a los partidos políticos, al doctor Alejandro Cermeño, rector de la Universidad Autónoma, incansable aliado de este organismo autónomo en trabajo de la sociedad potosina, al alcalde de esta ciudad capital, medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión, bienvenidas sean todas y todos ustedes al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Como se ha mencionado ya en intervenciones anteriores, estamos en un momento importante y trascendental de la vida política de nuestro estado, ya que estamos iniciando un proceso electoral local que también es concurrente. Y como tal, tiene sus implicaciones, tiene su complejidad y tiene sus desafíos. Muchos de ellos ya se han dado cuenta en este mismo espacio de manera breve. Efectivamente vamos a iniciar un proceso electoral para que la ciudadanía elija a sus representaciones en el Congreso del Estado, en los 58 ayuntamientos, y esto implica que la ciudadanía haga suya la responsabilidad de fortalecer y de hacer suyo un proceso electoral. Lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, el proceso electoral no es un monopolio de los partidos políticos, no es un procedimiento único del CEPAC, sino que es en realidad un proceso desde la ciudadanía y hacia la ciudadanía. Hay que entender que este es un proceso electoral concurrente, y como proceso electoral concurrente, no solo se designan a autoridades federales, sino que también es un proceso electoral local. Y esto lo quiero mencionar porque al ser conscientes todas y todos de que estamos eligiendo o iremos a elegir autoridades locales, implica también entender que la elección no solo se trata de narrativas federales, no solo se trata de los discursos sobre la disputa de la presidencia de la República o de la construcción de una mayoría en el Congreso de la Unión. Esto lo quiero mencionar sobre todo ante esta mesa y con los partidos políticos, porque la manera en la que describimos y explicamos a la ciudadanía nuestro proceso electoral local propicia una mejor comprensión del proceso electoral. Insisto, un proceso electoral concurrente no solo se trata de la elección de la presidencia de la República. En la medida en la que transmitimos mejor este mensaje a la ciudadanía mejor entiende sobre qué van las responsabilidades de una alcaldía, de las regidurías, de las personas que se encuentran en una responsabilidad como síndicas, como síndicos, de las diputaciones locales, que si pueden y qué no pueden hacer. Esta es la importancia también que tenemos que hacer nuestra en este proceso electoral local. No quiero dejar pasar también la oportunidad de enfatizar en la necesidad de garantizar de esta suficiencia presupuestal de la que hemos estado hablando. La integridad de nuestro proceso electoral depende de recursos suficientes y necesarios para realizar con efectividad cada una de las distintas etapas que aquí estaremos desarrollando. Como ya se mencionó, integraremos 73 organismos, uno en cada uno de los 58 municipios, uno en cada uno de los 15 distritos locales, que, integrados por mujeres y hombres en nuestro estado, se encargan de coorganizar la elección en todo nuestro estado, y también tenemos que instalar y habilitar esas 73 oficinas. Esto tiene que ocurrir en menos de un mes.
Tenemos que realizar también la contratación de los recursos humanos necesarios, competentes, para desarrollar las actividades con profesionalismo, eficacia y eficiencia, como siempre se ha estado desarrollando desde este órgano electoral. No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar y remarcar la necesidad de desarrollar los distintos sistemas informáticos que se requieren para el conocimiento y para el registro de las candidaturas, para el procesamiento y difusión de los resultados. Tenemos que garantizar la seguridad informática de estos mismos sistemas. Hay que destacar la implementación por primera ocasión del sistema Conóceles, que le va a permitir a la ciudadanía eso, conocer el perfil, los antecedentes, la trayectoria personal y profesional de las candidaturas que irán a buscar su voto. Y desde luego, el programa de resultados electorales preliminares. Sobre esto último hay que hacer un apunte importante. Este proceso electoral local no va a contar con conteos rápidos, es decir, es el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, el que va a mandar a dormir, si me lo permiten de esta manera, a muchas personas dentro de los municipios con los resultados, porque ya lo saben utilizar, los han estado utilizando desde hace ya más de 2 décadas. De ahí la importancia que podamos desarrollar y contar con un PREP de calidad, y por esto está la implicación presupuestal de la que ya se ha estado hablando. También tenemos que realizar las acciones de promoción de la participación ciudadana, pero esto no se reduce únicamente a invitar a la ciudadanía a votar, sino que comprenda la profundidad y el sentido del voto. Se relaciona con lo que acabo de decir hace un rato. No solo tenemos que decirle a la gente o invitar a la gente a que vote, sino que entienda qué es lo que está votando. Hay que mencionar también que en esta nueva ley electoral, de la que yo dio cuenta y mencionó a la consejera Zelandia Borges, se incluyó una nueva obligación a este organismo. Nosotros vamos a tener que organizar por lo menos 15 debates, uno por cada uno de los distritos uninominales locales, entre las candidaturas que van a contender para una diputación. Esto no había ocurrido desde antes. Y desde luego esto tiene una nueva necesidad presupuestal. Tanto las acciones de promoción del voto como la realización de los debates, más los que habrían de realizarse para los ayuntamientos, pues tienen una incidencia positiva, creemos nosotros, en el voto informado. Para esto también se requieren recursos. La gestión de los recursos materiales necesarios para instalar las casillas, cada una de estas, más de 3.800 casillas en todo el estado. Ya habló sobre esto el consejero Juan Manuel. La habilitación y la capacitación de casi 36,000 personas en menos de 5 meses. 657 consejerías en los 73 organismos. 1,140 personas capacitadoras y supervisoras y las más de 34,000 personas que se espera que colaboren en las mesas directivas de casilla. Todas esas personas en menos de 5 meses. El deber de este organismo, entonces es organizar una elección basada en los estrictos estándares de integridad y de legalidad, por lo que es indispensable que se cuenten con los recursos necesarios, insisto, suficientes y oportunos en términos de tiempo para poder cumplir con esta tarea primordial. El CEPAC ha elaborado un presupuesto de manera responsable y de manera pertinente, de manera austera y con un criterio de eficiencia. Pero también de mencionar que estos recursos son los que dotan de capacidades institucionales a este organismo para que pueda cumplir con esa labor. No se realiza por inercia de la ciudadanía, no se realiza solo con la voluntad política de las fuerzas que se encuentran acá presentes. Necesitamos fortalecer las capacidades institucionales de este organismo para poder salir adelante con este compromiso. Como ya se mencionó acá, el Congreso del Estado, hasta donde yo tengo entendido, con el voto unánime de todos los partidos políticos, incluso quienes están en esta mesa o quienes ya se levantaron, votaron por unanimidad este presupuesto de 100 millones de pesos, que notoriamente es insuficiente. No solo 12 millones de pesos menos que hace 6 años, sino que, considerando los valores inflacionarios de hace 6 años, representa más o menos un 33% menos, aun cuando tenemos más obligaciones. Por tanto, me sumo a este llamado y este exhorto. Nos vamos a dirigir desde luego al Ejecutivo del Estado para considerar una ampliación presupuestal que nos permita salir adelante con este compromiso. Esto lo realizamos en fechas próximas, pero de nuevo para esto necesitamos la voluntad política de todos quienes estamos colaborando en esto. También quiero hacer un llamado firme y respetuoso a los partidos políticos para que se conduzcan con absoluto respeto a la legalidad y a la integridad y a la responsabilidad frente a la ciudadanía.
cuando se habla de conductas que puedan constituir violaciones a la ley electoral o incluso delitos electorales, estamos hablando también de personas que colaboran con la contienda política. A los partidos políticos quiero pedirles que se sumen de manera decidida y honesta a este esfuerzo de realizar un proceso electoral con integridad, con legalidad, con honestidad, con transparencia, con responsabilidad frente a la ciudadanía a la que se pretende servir. Por último, quiero recordarles a todas las personas, a toda la ciudadanía, que en realidad es esta la ciudadanía la que representa la verdadera protagonista del proceso electoral. De nuevo, no son las candidaturas, no son los discursos, no son las campañas, no es el mensaje o incluso podrá ocurrir en otro momento la frivolidad, sino de nuevo, un buen proceso electoral se realiza no por la cantidad de personas que salen a votar, sino sobre todo por la manera en la que la gente entiende y se compromete con este proceso electoral. El CEPAC inicia un nuevo proceso electoral a 30 años de su fundación y nuevamente, como cada elección, como cada proceso electoral, lo va a realizar con profesionalismo, con objetividad, con imparcialidad, con capacidad técnica y con mucho compromiso frente a la ciudadanía. Que esta elección sea una oportunidad para poder honrar a aquellos objetivos o aquellas metas por las cuales un conjunto de ciudadanos hace más de 30 años estuvieron exigiendo en las calles que tuviéramos un organismo como este. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, consejero. Tiene el uso de la voz el consejero, el maestro Adán. Gracias, consejera presidenta. Nuevamente les saludo con gusto. También les agradecemos que nos acompañen en este inicio de proceso electoral local. Por supuesto, a las autoridades que nos acompañan, a las representaciones de los partidos, a los compañeros y compañeras de aquí del Consejo, por supuesto al personal también. Y me quiero referir, bueno, es un mensaje muy breve, además de darles el agradecimiento por el acompañamiento. Tengo la certeza de que este acompañamiento no será solamente el día de hoy, que seguirán así en las siguientes fechas, en los siguientes meses, durante la jornada electoral, incluso después de ella, y es la expectativa que tenemos. Por lo demás, invitarles, por supuesto, a que mantengamos la comunicación constante. También agradecerle a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes y, por supuesto, que pues estará al pendiente a través de los diversos medios de comunicación. Es en una contienda como esta, bueno, es natural que las partes participantes pues no estén del mismo lado, es precisamente la naturaleza de una contienda, de un concurso así. Pero al menos sí podemos identificar algunos fines comunes que no solamente comparten quienes participan, quienes contienden, sino también las autoridades electorales, las autoridades también de los diferentes ámbitos, de los diferentes niveles y por supuesto la ciudadanía. Y me quiero referir solamente a un par de esos fines comunes. Uno de ellos es, por supuesto, que el proceso electoral sea óptimo y el otro es que sea respetada la voluntad ciudadana. Esto no es una dádiva, es un derecho inherente. El desarrollo de los procesos electorales en nuestro país cuenta con muchas particularidades, especialmente las que están ligadas a las complejidades de sus diseños, sus resultados y sus propios retos. Si bien la democracia ha sido descrita en múltiples ocasiones como un proceso inacabado, es claro que las asignaturas pendientes son parte de un terreno aún por andar y que la materia electoral es una de las más dinámicas con las que convivimos en los planos jurídico, político y social. Por ello, se solicita a las autoridades de todos los ámbitos, a partidos políticos, a contendientes, asociaciones civiles, medios de comunicación, instituciones educativas y a la ciudadanía en general, a que participen de manera informada, autónoma y pacífica en este proceso de sobresaliente trascendencia para nuestra entidad. Es esto un momento en el que pues normalmente solemos no repetir lo que se ha dicho anteriormente, pero creo que vale la pena muchas veces hacerlo. En este caso también es importante repetir que se comparte esta inquietud relacionada con la cuestión presupuestal y me parece necesario también repetirlo porque es una inquietud bien fundada y además es genuina. Entonces, partiendo de esto, también hacer saber y por supuesto demandar a las autoridades correspondientes
que se reflexione, porque se trata de un evento de cooperación mutua, de civilidad, de organización integral y principalmente de corresponsabilidad. La comunidad se los requiere, se los demanda, y la misma les reconocerá su necesaria e ineludible aportación. Por lo demás, concluyo deseando éxito a las partes participantes en la contienda y en lo individual, una gran satisfacción en sus logros personales. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, consejero. En uso de la voz, el consejero Gerardo. Señora Presidenta, nuevamente muy buenas tardes a todas y todos, a quienes integran el Consejo General del CEPAC, a quienes nos acompañan esta tarde, amigas, amigos, todos de este organismo electoral, obviamente también a la ciudadanía en general que nos pueda seguir en las redes sociales. De manera muy breve y tratando de no repetir lo que ya mis compañeras y compañeros expusieron hace unos momentos de una mucho mejor manera de lo que yo lo haría, me parece que todas y todos los que comparten esta mesa conmigo, así como quienes nos acompañan de aquel lado del auditorio, en este inicio del proceso electoral local 2024, estamos al tanto de los retos que implica la organización y la vigilancia de un proceso electoral enmarcado bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, equidad y paridad, más en un contexto técnico operativo en el que se suman nuevos procedimientos que buscan precisamente hacer más transparente e inclusiva esta justa electoral. Todo el mundo ya está al tanto del nuevo sistema Conóceles que estaremos poniendo a disposición de la ciudadanía. También estaremos atendiendo las innovaciones que han quedado impactadas en el reglamento de elecciones y que pues demandarán un esfuerzo profesional de quienes integramos este organismo electoral. También en un escenario financiero, pues ya no quisiera abundar más, pero que de momento resulta insuficiente para cubrir precisamente estas necesidades y obligaciones del CEPAC. Y obviamente una sociedad cada vez más polarizada y que esperemos más involucrada en la vida democrática del país, que estoy seguro pues estará también atenta y vigilante de las acciones de este organismo electoral. Por lo tanto, me gustaría concentrarme en dirigir este mensaje al funcionariado del CEPAC. Sé perfectamente que venimos de un 2023 complicado, el cual estuvo enmarcado por una carga laboral inusual. Tuvimos el desahogo del procedimiento de conformación de los nuevos partidos políticos locales y la organización del primer plebiscito en la historia de San Luis Potosí, los cuales se sumaron a las actividades del día a día de este organismo y obviamente a la propia planeación del proceso electoral que hoy estamos iniciando. También soy consciente de que el proceso que hoy iniciamos significará aún más atención y esfuerzo para llevar a buen puerto cada una de las actividades que llevaremos a cabo durante los próximos meses. Repito, algunas que ya sabemos que están en nuestra agenda y unas que se están incorporando de manera novedosa. Por lo que de antemano quiero agradecerles a todas y todos el tiempo, el esmero que sacrificarán de manera personal y familiar. Gracias por su compromiso, gracias por ver al CEPAC como algo más grande que un simple espacio laboral y por el contrario valorarlo como un espacio fundamental para colaborar en el fortalecimiento de la democracia y la estabilidad del Estado de San Luis Potosí. En serio confío en que con el apoyo y colaboración de todas y de todos, de la suma de sus talentos, en unos meses estaremos entregando buenas cuentas a la ciudadanía con la satisfacción del deber cumplido. A todas ustedes, en serio, muchas gracias. ¿Sería cuánto? Gracias, consejero. No tengo más intervenciones en la lista, por lo que si esto es así, pido al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Sí, tiene la palabra el representante de Conciencia Popular. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la presencia de los funcionarios que hoy nos acompañan y pedirles que vengan más seguido para que todos los consejeros estén participando. Nunca participan, pero ya los vieron ustedes, quieren presumir, pues vengan más seguido para que nos ayuden a que participen. Gracias. Bien, si no hay más intervenciones, solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que el quinto punto del orden del día corresponde a la convocatoria del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a los partidos políticos con registro e inscripción ante este organismo electoral para el efecto de que dentro del plazo legal designen o ratifiquen a sus respectivos representantes ante el Consejo y en su oportunidad ante las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales. Muchas gracias, secretario. Por favor, le pido apoyo para el desahogo de este punto.
Con todo gusto, consejera presidenta, atendiendo lo señalado en el artículo 48 de la Ley Electoral del Estado, que establece que el Consejo General es un organismo integrado por una consejera o consejero presidente, 6 consejeras o consejeros electorales, 2 representantes del Poder Legislativo, 1 de la mayoría y 1 de la primera minoría, una persona titular de la Secretaría Ejecutiva y un representante por cada partido político registrado o inscrito y representante de la candidatura independiente para gobernador o gobernadora, si es el caso, los que solo tendrán derecho a voz. Por cada representante propietario se designará un suplente. Los partidos políticos y el Congreso del Estado podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes. Concatenado con el artículo 55 de la Ley Electoral vigente, que establece que el Consejo General dará inicio al proceso electoral mediante una sesión pública de instalación convocada por la o el presidente del mismo el 2 de enero del año de la elección a fin de iniciar la preparación de la elección que corresponda y en la que se procederá a convocar a los partidos políticos para que designen o ratifiquen ante el Consejo a quienes deban representarlos. En el Consejo en un plazo que no excede de 10 días a partir de su instalación y en las comisiones distritales y comités municipales electorales en un plazo que no exceda de 10 días a partir de la instalación de cada organismo. Por este medio me permito convocar formal y legalmente a los partidos políticos nacionales y locales con registro ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que designen o ratifiquen a sus representantes ante el Consejo General, lo cual deberán hacerlo en el plazo de 10 días a partir de la presente fecha de instalación de este órgano electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Queda a consideración de todas y todos ustedes esta convocatoria. Si no hay comentarios, pido al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que han sido plenamente desahogados los puntos del orden del día agendados para esta sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura esta sesión de instalación del proceso electoral, siendo las 14 horas con 22 minutos del día 2 de enero del año 2024, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos e información aquí tomados. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. A los representantes de los partidos políticos les recuerdo que al finalizar esta sesión tendremos sesión extraordinaria. Gracias.